tardes a todos. Me toca a mí la primera palabra de la tarde, que bueno, soy Fran, el director del Colegio Mayor, Cardenas Cisneros, y bueno, daros a todos la bienvenida a este espacio universitario que, bueno, como todos los colegios mayores, pues siempre son espacios de diálogo, de establecer puentes y bueno, pues desde el principio cuando Miguel Ángel me dijo de que esta fuera una de las sedes para estas distintas charlas, ¿no?, de la jornada que estamos celebrando, pues bueno, pues un motivo de alegría, primero porque Miguel Ángel fue antiguo colegial del colegio y bueno, eso siempre es buena señal, ¿no?, que guarda buenos recuerdos y bueno, siempre eso es bueno, ¿no? Y luego, bueno, porque también es una manera de que, bueno, compartamos, ¿no?, como digo, pues ideas, que dialoguemos y bueno, que también conozcáis, ¿no?, este espacio, ¿no?, universitario que bueno, muchas veces pasa por la puerta y no se conoce, ¿no? O sea que bueno, también que daros la bienvenida para que os sintáis como en vuestra casa y nada, darle también la bienvenida a Ildefonso, a Reyes y nada, espero que la jornada pues sea provechosa y nada, bienvenido y le doy la palabra ya a él. Muchas gracias. Bien, con el vivo recuerdo de Juan Carlos de Pablo, desde hace 10 años que falleció y que fue el que nos reunió por primera vez y en sucesivas convocatorias en este grupo de Chesterton, Granada, pues quiero presentar a don Ildefonso Fernández Fígares, que además de participar en esta sesión, hay que decir que remedando al autor Ciro Alegría, que decía que el mundo era ancho y ajeno, podemos decir que es ancho y amplio en todos los trabajos que tiene encomendado, tanto de apostolado como trabajos de educación, puesto que ocupa cargos de profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación, así como es el delegado episcopal de Educación Cristiana y Enseñanza Religiosa, doctor en Teología, con una tesis preciosa sobre un personaje extraordinario, insólito y digno de recordación, Wendell Berry, una lectura hacia la lógica económica de los presupuestos de este hombre, que en definitiva, a lo mejor no lo sabía, pero era un distributista, hacía una vida de distributista. Bien, y desde... Hace todavía no ha fallecido. Bueno, hace sí, muy mayor, muy mayorcísimo, sí, bueno, esta satisfacción de presentar a don Ildefonso pues me llena de alegría, me llena de satisfacción, y más en este año en que estamos celebrando una serie de conferencias con motivo de la fundación en Granada de la Sociedad Chesterton de España. Así que solamente me cabe daros las gracias por haber venido y que atendamos estas palabras llenas de saber de don Ildefonso Fernández Fígares. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. Bueno, pues muchas gracias al Club Chesterton de Granada por invitarme pues, a Miguel Ángel, bueno, a Rafa también por acogerme aquí en este colegio mayor, y a ti, Reyes, por tus palabras y a todos vosotros por venir. Espero que sirva, ¿no?, el esfuerzo de un viernes por la tarde, sobre todo para que repercuta, ¿no?, en el agradecimiento a Dios de personas de la talla de, por supuesto, Chesterton, pero también en todo lo que ha supuesto, en este caso, la temática que me han pedido que os hable, que es de la doctrina social, tal cual, ¿no?, doctrina social, ¿no? Voy a decir 4 cositas de Chesterton, porque eso fue lo que me pidieron, al centrarme ahora mismo en lo que es la doctrina social de la Iglesia.
como ciencia teológica, y bueno, no me importaría en otro momento particularizarla más en referencia a Chesterton o a Wendell o cualquier otra cosa, pero en este caso me pidieron hablar de doctrina social de la Iglesia, y lo que voy a hacer. Muchas de las cosas que voy a escuchar son obvias y las conocéis porque forma parte del corpus teológico, lo que es la doctrina social, y en cualquier caso espero que nos sirva, como decía, para refrescar pues ese amor a Dios, a la doctrina social de la Iglesia y a tantos buenos hombres como Chesterton que le han hecho vida, ¿no? Han hecho vida a toda esta teología. Digamos, llamado, ¿no?, a echar la doctrina social de la Iglesia, pero centrándola en el sentido querigmático y de evangelización, anuncio y misión. Recogimos unas palabras del entonces prefecto de la Iglesia, de la Congregación de la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, el cardenal Ratzinger, de 1984, en la instrucción Libertatis Nuntius sobre algunas consideraciones de la teología de la liberación. Decía: una de las condiciones para el necesario enderezamiento teológico es la recuperación del valor de la enseñanza social de la Iglesia. Esta enseñanza de ningún modo es cerrada, al contrario, está abierta a todas las cuestiones nuevas que no dejan de surgir en el curso de los tiempos. En esta perspectiva, la contribución de los teólogos y pensadores de todas las regiones del mundo a la reflexión de la Iglesia es hoy indispensable. Me gustaría resaltar ese hoy indispensable. Han pasado 21 años, ¿no?, desde esta afirmación, y creo que sigue siendo un hoy, ¿no?, indispensable también en 2025. Nuestro amigo Chesterton fue un prolífico, como sabéis, escritor británico, conocido por su ingenio, creatividad, sentido común, por su defensa de la fe católica, y a lo largo de su vida abordó especialmente temas de distribucionismo, ¿no?, de la cuestión de la justicia social, de la economía, de la moralidad, de la vida en común, y destacó por esa clarividencia no solamente a la hora de expresarlo, sino también a la hora de enseñarlo. Creía que la justicia social no solamente era un deber moral, sino también una expresión de la verdadera naturaleza humana, que se encuentra en la búsqueda del bien común y también en el amor al prójimo. Cuando el 5 de mayo de 1891 el Papa León XIII publicó en Rerum Novarum, su 38ª encíclica, de las 87 que escribió, muy prolífico, Chesterton tenía 17 añitos. ¿Quién hubiera pensado que aquel mozalbete llegaría a ser uno de los intelectuales cristianos y, por tanto, uno de los que con más sentido de una profunda humanidad ha existido en la Iglesia Católica? ¿Y quién hubiera pensado también, en aquel mayo del 1891, que aquel documento supondría un antes y un después en la historia de la Iglesia? Con esa carta magna se inauguraba la doctrina social de la Iglesia que desde entonces tanto ha supuesto para la vida de la Iglesia y del mundo por medio de múltiples documentos magisteriales. En torno a 15, si metemos unos u otros, más o menos, en torno a 15 grandes documentos. Aquella encíclica se situaba en un contexto histórico marcado por profundos cambios sociales, económicos y políticos. Una desbocada industrialización, que a pesar de generar un aumento en la producción y la calidad de vida, lo hacía a costa de condiciones laborales precarias, explotación de los trabajadores y de un evidente aumento en la pobreza urbana. Las fábricas se convirtieron en el nuevo centro de trabajo donde los obreros enfrentaban largas jornadas laborales con salarios bajos y condiciones de trabajo cuanto menos peligrosas y en la mayoría de los casos inhumanas. Aspectos todos estos que años más tarde de la aparición de la encíclica leonina probablemente impulsaron a que Chesterton abordara, sin remilgos, la justicia social desde una perspectiva que enfatizaba la importancia de la propiedad y el papel del individuo en la sociedad y la defensa de su dignidad.
De hecho, defendió que la propiedad privada es esencial para la libertad y la dignidad del individuo, ya que permite a las personas tener un sentido de pertenencia y responsabilidad. Sin embargo, también subrayó que esta propiedad privada debe ser utilizada en beneficio de la comunidad, en línea con el principio del bien común y de la tradicional y clásica enseñanza de la Iglesia sobre la función social de la propiedad privada. La doctrina social de la Iglesia también resalta esta obligación de contribuir al bien de la sociedad mediante el trabajo digno y especialmente mediante la búsqueda de la justicia y la acción preferencial por los pobres. La primigenia cuestión obrera de Rerum Novarum pasó a ser, pocas décadas después, la cuestión social, y esta pasó a ser la cuestión del hombre y de los pueblos. Y fue lo que ocasionó que personas como Chesterton y tantos otros, pues aterrizasen la doctrina social de la Iglesia a la vida de las personas y de las comunidades de fe. Luego veremos, o si no se me hace muy largo, pues cómo el Concilio Vaticano II, especialmente en el documento Gaudium et Spes, y también a lo largo del rico periodo, ¿no?, de documentos magisteriales que los papas desde León XIII hasta ahora nos han dado, cómo la doctrina social de la Iglesia ha pasado de una clave social a una clave personalista y teológica dentro de toda cuestión social. Voy a contextualizar ahora un poco más el sentido de lo que es la doctrina social de la Iglesia, al menos en sus fundamentos. La división analítica de las ciencias, el ser, el deber ser, la teoría, la praxis, no permite siempre ver la unidad sintética que hay entre antropología y moral, entre teología moral y doctrina social de la Iglesia. Es importante que hagamos esta primera aclaración. Dentro de lo que es la teología, encontramos la teología moral práctica. En su primera versión, la teología moral es fundamento de lo que es el hombre, del ser. Ahí tenemos, pues, cuando quien estudia grado de teología o ciencias religiosas, tenemos la asignatura, por ejemplo, de moral fundamental, ¿no?, que es el ser, y concretamente el ser humano, y por lo tanto, qué principios intrínsecos a su dignidad están presentes en su naturaleza, llamada, como sabéis, por Dios a un fin sobrenatural. Por lo tanto, en la teología moral, digamos, teórica, se plasman los fundamentos de la persona y todos los actos del hombre a la luz de lo que es el misterio de Dios. De esta teología moral práctica penden la teología moral, se suele decir, pues, especial o práctica, en su doble rama: la moral de la persona y la doctrina social de la Iglesia. La moral de la persona analiza el comportamiento del ser humano a la luz del misterio revelado. No solamente ya qué es el hombre, sino cómo está llamado a vivir el hombre. Y por lo tanto, se estudia en moral de la persona, pues, los actos humanos, no actos solamente del hombre, porque todos los actos son del hombre, siempre soy yo, pero solamente serán humanos si ejerzo aquellas capacidades propias de los hombres, como por ejemplo la libertad, entre otras. Y llegamos a la teología moral práctica en su vertiente de la doctrina social de la Iglesia, es decir, la persona no solamente como individuo, sino como ser en relación, individuo en relación. Ahí encontramos la acción social, cómo el hombre es constructor de sociedad y cómo la sociedad indudablemente también permea la vida de los hombres. En el Génesis, si todos recordamos, se afirma, la palabra de Dios afirma la bondad intrínseca del ser humano. Vio Dios que el hombre era muy bueno. Pero también encontramos ya en los primeros versículos cómo el hombre es particularmente un ser
en movimiento, es homo viator, un hombre en estado continuo de perfección, llamado a una plenitud. El hombre es muy bueno en sí mismo, pero al mismo tiempo, y no es contradictorio, podemos afirmar, a la luz del texto sagrado, que esta bondad natural del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, está destinada a una plenitud que no anula la humanidad, sino que la destina a una cumbre aún más alta. El hombre no es un ser terminado, sino que está en camino de perfección, de conversión, podríamos decir. Estamos en camino no porque el hombre sea malo, y por lo tanto tengamos que acabar siendo muy buenos. Su dignidad confirma esa sentencia de Dios, expresada en el texto sagrado, de el hombre es muy bueno. Pero al mismo tiempo es el impulso, esa bondad, es el impulso a algo siempre más grande, a horizontes aún más bellos. Podemos decir que el hombre es peregrino de sí mismo, del auténtico yo, que aparecerá siempre como un movimiento entre el ayer y el mañana. El hombre se dirige a un fin, a través de fines concretos, particulares, que apuntan a ese fin último. Este camino se va aterrizando, se va haciendo presente en el ahora, a través de acciones concretas, en el obrar. El hombre intuye una promesa inscrita en su corazón de felicidad, de bien, de plenitud. Pero también intuye de algún modo que no puede alcanzar esta promesa, no puede cumplir esta promesa instalada en su corazón por sí mismo. Se siente necesitado de la ayuda del otro, de su compañía y de amistad. Descubre que las cosas están naturalmente bien hechas, pero particularmente el prójimo, el otro como yo, carne de mi carne, es muy bueno también. Y es la clave para poder alcanzar juntos esa promesa inscrita en nuestros corazones. El ser humano intuye, por tanto, que el deseo de bien nos precede, nos sostiene, nos atrae. No es algo, esta búsqueda del bien, que tengamos que conquistar, sino de alguna manera tenemos que dejarnos alcanzar. La realidad nos llama a la búsqueda y persecución del bien, pero también la realidad se ha hecho carne y esta búsqueda del bien nos ha alcanzado en primer lugar. Lo que Dios nos revela fundamentalmente no es que el bien exista, sino ya sabemos que el bien es personal, el bien es Dios, Él es el único bueno. Así nos revela este Dios que todo ese bien, esa búsqueda, como el mismo San Agustín experimentó, no es hacia cosas o hacia una infinitud de algo, sino hacia alguien, hacia Dios mismo. Y es aquí donde el encuadre de teología moral en su dimensión de doctrina social tiene todo su encaje. Si la teología es el conocimiento de Dios, el que Él nos ha revelado, el Dios que se revela, que es apertura para su criatura predilecta, podemos, a la luz de quién es Dios, no solamente reconocer quién somos nosotros, quién soy yo, sino también a qué estoy llamado. Y es ahí donde se encaja el sentido de la moral, cómo vivir, de qué manera hacer esta peregrinación que es la vida. La moral es, por tanto, ese poder saber a la luz de Dios, a la luz de esta epifanía divina, quién soy y a qué estoy llamado a ser. De hecho, la palabra moral etimológicamente viene del latín mos moris, costumbre, aquellas reglas, normas por las que se rige la conducta, el comportamiento del ser humano en relación con la sociedad, consigo mismo, con todo lo que le rodea. Podemos hablar, y aquí encajaría perfectamente, ¿no?, Chesterton, de un primer sentido de la moralidad, que es el sentido común. El hombre en su propia naturaleza no elige la felicidad, sino que la reconoce. Ve
aunque sea inconscientemente, pero ve en sí mismo que está hecho para la felicidad. No elige la felicidad, sino que está en esa felicidad, llamado a esa felicidad, y cuando no la tiene el hombre experimenta pues la perturbación, el sufrimiento, cualquier tipo de pena. Solamente desde este primer sentido de la moralidad como sentido común, el hombre descubre que está hecho en lo bueno y para lo bueno. Incluso cuando elige lo malo, de alguna manera lo elige pensando que es lo bueno, o esperando que eso le ofrezca algo bueno. Un segundo sentido de la moral es el que la enfoca desde o a la luz de la filosofía moral, de la ética filosófica, por el que el hombre tiene la capacidad de descubrir el bien en el mundo. Y ese bien además puede ser razonado, estudiado, puede ser incluso de alguna manera alcanzado. Aquí existen muchas corrientes, el eudonomismo, el hedonismo, el epicureísmo, todas ellas, y muchas otras, ¿no? Todas ellas con matices que apuntan a la verdad. El hombre es para la felicidad, el hombre está hecho para la plenitud, el hombre está hecho para la perfección. Y este bien puede ser razonado, puede ser alcanzado por el hombre con la ayuda de otros hombres. Pero también este segundo sentido de la moral, que es válido, no es suficiente. Porque aun cuando la razón del hombre está hecha para poder intuir ese bien, perseguirlo, estudiarlo, reflexionarlo, y de alguna manera juntos alcanzarlo parcialmente, no es tampoco suficiente. Y aquí llegamos al tercer sentido de la moral, que sería la propia de la teología, el sentido propio de la teología moral. Si el énfasis anterior era la razón, ahora es la fe, ahora es la gracia. Es la ciencia teológica, la teología moral es la ciencia teológica, como antes comentaba, a la luz de la revelación, que nos descubre cuáles son los hábitos, y no solamente cuáles, sino que es posible vivir en ese hábito, en esa morada, en esa presencia de Dios, que nos hace ser auténticos hombres. De alguna manera, el verdadero hombre para el cual Dios nos ha creado. Auténticos hombres capaces de construir auténticas relaciones verdaderamente humanas. En el encuentro de esta teología moral es donde podemos ir ya descubriendo el sentido profundo e importante de la doctrina social de la Iglesia. El hombre es verdad que es un ser autónomo, capaz de autoconocimiento, autorreflexión, autodeterminación, autoposesión, pero si todo eso no está destinado a la autodonación hacia el otro y con otros, nada tiene sentido. El hombre se descubre a sí mismo como don a la luz de Dios, pero también, precisamente porque se descubre como don, deberá descubrir la responsabilidad de la tarea a la que Dios le llama y en la cual necesita de otros y está destinado al servicio de otros. Esa es la más alta responsabilidad de ser hombres, el sentido plenamente social, el sentido plenamente comunitario. Como persona, en los distintos avatares de su vida, tiene que ejercer esta responsabilidad como ser único y repetible, y sin el cual, al menos el modo de ejercerla, esa responsabilidad, ese servicio a los hombres, nunca será el mismo. Cada uno de nosotros somos rostros, imágenes y semejanza, iconos de Dios únicos y repetibles. Lo que deje de hacer se queda sin hacer, y de alguna manera ese ver a Dios a través de mí queda sin hacer, ¿no? En el encuentro con el tú, el hombre se descubre a sí mismo, por tanto. Yo soy en ti, y yo lo soy gracias a un nosotros que nos antecede.
El hombre se ha hecho para construir relaciones, para vivir en sociedad, para construir estructuras. Toda la dimensión social es la que hace posible las acciones responsables humanas. Ahora me gustaría un poco también distinguir al mismo tiempo, aunar el sentido de moral social y teología moral, y doctrina social de la Iglesia, perdón, porque algunas veces también puede resultar algo difuso. Siempre ha habido moral social, pero solo desde 1891, el 5 de mayo de 1891, podemos decir que hay doctrina social de la Iglesia, al menos en su carácter magisterial, papal. Decía el gran teólogo asturiano Aurelio Fernández que existe una moral social fruto de la historia de la salvación, fruto del Evangelio, de la tradición y de los padres de la Iglesia, de la reflexión de los teólogos y de la experiencia de los miembros de la Iglesia por el tiempo y en diferentes lugares del mundo. Siempre ha habido moral social, porque siempre ha habido hombre y por lo tanto siempre ha habido comunidad. ¿Cuándo comenzó la teología moral social? Pues desde que existe Adán y Eva. Siempre que ha habido hombre, ha habido moral del hombre y moral social. El objeto de la moral social es reflexionar sobre los aspectos éticos relacionados con la convivencia justa y que el orden jurídico de la vida social y las instituciones establecen. El fundamento de la moral social se encuentra en el juicio moral que se hace del ámbito social e institucional desde la clave moral y no particularmente técnica. Este juicio en la teología moral social se hace a la luz de la fe, no se hace por hacerlo, no son criterios humanos, se hace a la luz de la fe, en cuanto se considera la dignidad de la persona humana y del concepto del bien común a la cual toda persona estamos y todo conjunto de personas están encaminados a construir. La revelación es válida para los individuos, pero la revelación de Dios también es válida para la convivencia de los individuos, de los pueblos. La moral social es moral del individuo que vive en, con y hacia la comunidad. Y como decía, hay moral social desde que hay hombre, desde que hay historia. De hecho, la historia existe porque existe el hombre. Con el nombre, sin embargo, de doctrina social de la Iglesia, se considera el ámbito más específico de la plasmación del magisterio papal ante situaciones que precisamente anulan esa condición de dignidad inviolable del sujeto. Y desde entonces, la doctrina social de la Iglesia ha considerado un amplio abanico de estudios, de enseñanzas, pues todas las propias de la vida de los hombres. La economía, la etología, la política, el deporte, la ecología, todo. Porque todo donde el hombre está, en todo está por tanto Dios, y en todo tiene la Iglesia una palabra que decir. Decía Juan Pablo II en Centésimos Annus que no existe una verdadera solución a la cuestión social fuera del Evangelio. No existe nada fuera del ámbito humano, fuera del ámbito de Dios. Y por otra parte, seguía diciendo Juan Pablo II, las cosas nuevas pueden hallar en él, en el Evangelio, su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral. Por lo tanto, hay una relación intrínseca entre moral social y doctrina social de la Iglesia. La moral social es fruto de la vida de los hombres a la luz de la revelación divina, desde el comienzo. Siempre Dios ha revelado a los hombres. Pero al mismo tiempo hay un comienzo de la doctrina social de la Iglesia en un momento de la historia, sin entrar en por qué en ese momento y no en otros, particularmente difícil para la identificación de lo que es el hombre y cómo estaba perdiendo su dignidad. Tenemos que tener cuidado con varios errores. Por un lado, pensar que la doctrina social de la Iglesia es solo una parte de la moral social. No es una parte de la moral social. Toda la moral social
tiene doctrina, aunque en un momento de la historia, particularmente a finales del siglo XIX, apareciese como tal la doctrina social de la Iglesia. Pero ya antes podemos hablar en la moral social de cómo eso es un mandato a cómo vivir los hombres entre ellos. El segundo error es que pensar que la moral social y la doctrina social se ocupan de objetos diversos. Es verdad que la moral social atiende más la vida, la experiencia de las personas en comunidad, de la propia Iglesia. Y la doctrina social, digamos que la analiza, pero no son como externas entre ellas, ¿no? Extrínsecas entre ellas. Otro error es pensar que la moral social se ocupa solamente de un juicio ético y la doctrina social de un juicio más práctico. Ambas se vinculan, ambas se llaman la una a la otra. Reconociendo sus matices propios, debemos usarlas casi unívocamente. Y por regla general ambos términos pues, se usan reconociendo al otro. Cuando decimos moral social, estamos hablando de doctrina social. Cuando decimos doctrina social, solemos estar hablando de moral social. Aunque tienen sus matices, pero no son cosas separadas. No puede haber doctrina si no es como fruto y consecuencia de la experiencia viva de un pueblo y sus gentes. Pero tampoco puede haber auténtica moral social si no es bajo la ayuda del magisterio más explícito de la Iglesia, que ayuda a los hombres de cada época a encarnar el Evangelio vivo de Cristo, a interpretar los problemas de cada época, de cada situación. Por lo tanto, ambas van de la mano. ¿Cuál es la relación entre la doctrina social de la Iglesia y el querigma? Esto me parece particularmente importante, no a mí, me parece a la Iglesia, ¿no? Porque así lo han resaltado sobre todo los últimos papas, ¿no? Ya de Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco. ¿Hay alguna relación entre doctrina social de la Iglesia y querigma, anuncio? ¿O la doctrina social de la Iglesia es simplemente, ¿no? Pues un vademecum, ¿no? Un vademecum social, ¿no? De cómo ser buenos ciudadanos, ¿no? Cómo ser buenos cristianos? Uno de los peligros más evidentes que ha tenido la doctrina social de la Iglesia desde su nacimiento ha sido su reducción a pura ideología, situándola en un punto equidistante entre comunismo y capitalismo, a modo de una tercera vía, a modo de un centro. ¿Cuál es la cuestión epistemológica de la doctrina social de la Iglesia? ¿Es sólo el centro entre los extremos? ¿El equilibrio entre las partes? ¿Es el modo, la doctrina social de la Iglesia, es el modo simplemente de la Iglesia de hacer política, de hacer economía, de hacer lobbies, de presión social? Debería de estar claro, al menos para los creyentes, que no. La cuestión epistemológica ya la definió Juan Pablo II, una de sus encíclicas sociales, Solicitudo Rei Socialis, número 41, cuando decía, ¿no? Y afirmaba tajantemente, porque el peligro está ahí, esa reducción a ese punto equidistante, ¿no? Lo que hoy llamaríamos políticamente correcto, y decía el Santo Papa: la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que la doctrina social de la Iglesia tiene categoría propia. No es una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado, continúa diciendo el Papa, de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y a la luz de la tradición de la Iglesia. Su objetivo es, por tanto, interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, que es al mismo tiempo vocación trascendente. Fin de la cita. Por tanto, hay falsas definiciones de la doctrina social que puede que estén muy metidas, ¿no? En nuestra
nuestra conciencia, dentro de nosotros, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Esta primera, ¿no? Ese punto intermedio, ¿no? Entre comunismo, capitalismo, esta vía tercera, ¿no? Pero también hay otros errores de la doctrina social de la Iglesia, como considerarla como algo de la Iglesia, cosas que la Iglesia dice, pero como escuchamos en muchos debates públicos, ¿por qué tiene que meterse la Iglesia en cosas, ¿no? civiles, ¿no? En cosas del mundo? La doctrina social de la Iglesia no es solamente una cuestión religiosa, si entendemos religioso como algo separado de lo profano. Lo religioso es lo más auténticamente secular. Y por lo tanto la doctrina social de la Iglesia es la ciencia teológica, es la herramienta de la Iglesia precisamente para traer luz a lo más secular, al mundo, en medio del mundo. No sois del mundo, pero tenéis que estar en el mundo. Quiero que estéis en el mundo. Yo estaré con vosotros todos los días, ¿no? Decía Jesús. Y otro error que podemos tener, ¿no? De la concepción de doctrina social es pensar que para afirmarla, para usarla, para estudiarla, para quererla, hay que renunciar a la fe, ¿no? Como si tuviésemos que renunciar a la fe para poder hablarle al mundo, para entrar en el debate con el mundo. Ni mucho menos. También hay Chesterton, ¿no? Creo que nos enseña, ¿no? Cómo debemos entrar desde la fe y con la ayuda, ¿no? De la fe, precisamente en el mejor y más interesante diálogo con el mundo. La teología ha de estar, por tanto, en el centro del corazón de la doctrina social de la Iglesia. Cuando decimos doctrina social de la Iglesia, decimos teología. Y por tanto, ni es una tercera vía de lo políticamente equilibrado entre los extremos o las ideas, ni es la doctrina social de la Iglesia una especie de ciencia insulsa y neutral para contentar a todos y no molestar a nadie. El qué miramos, el cómo vivimos, no es nunca neutral. La intencionalidad del sujeto, en su dimensión individual o social, nunca es aséptica. La doctrina social de la Iglesia pertenece a la teología. Y sin embargo, al mismo tiempo, el magisterio pontificio no agota toda la teología, ni tampoco agota todas las respuestas que el hombre necesita ir dándose a la luz de la única respuesta que es Cristo Jesús. La teología ha de estar siempre al servicio del magisterio, y por eso también la doctrina social tiene que estar siempre al servicio del propio magisterio. El teólogo, podemos decir incluso el cristiano en general, el bautizado, pero el teólogo particularmente no puede olvidar su vocación eclesial, no puede olvidar a la comunidad a la que pertenece, la Iglesia. Su tarea, que es pensar, elaborar, reflexionar, es una tarea al servicio de la Iglesia, o en palabras de San Ignacio, ¿no? Para la gloria de Dios. Por lo tanto, la auténtica teología moral social, la auténtica doctrina social de la Iglesia, siguiendo la imagen de Baltasar, se hace de rodillas en adoración. El teólogo es un investigador del misterio, que en comunión con la Iglesia, desde ella, pero no por encima de la Iglesia, busca conocer más el misterio, para amarlo más, y así poder vivirlo más como criaturas de Dios. El teólogo hace su misión adecuadamente si no olvida que la autoridad la tiene la Iglesia. Entre otras cosas porque la misión del magisterio es explicitar en las circunstancias históricas el depósito de la fe del mismo Cristo, del siempre Cristo total, ayer, hoy y siempre. Hace presente para ser vivido en el momento histórico particular lo que es de siempre, la fe en Cristo resucitado. El magisterio, por tanto, tiene como misión explicitar este depósito de la fe para que a mí me ayude hoy, como persona en sociedad, a vivir el Evangelio. Esa es la misión de la doctrina social de la Iglesia. No solamente extraer consecuencias pragmáticas,
sino dar sentido de vida a los hombres y a las comunidades de los hombres. No es la doctrina social de la Iglesia, porque tampoco lo es la teología ni el magisterio que la expresa, diseccionar la vida social, sino que su finalidad es iluminar para que podamos integrar en un todo nuestra vida a la santidad. En resumen, la doctrina social de la Iglesia tiene por objeto toda la vida del hombre, que es al mismo tiempo toda la vida de los hombres de antes, de los hombres de ahora y de los hombres que están por venir. La doctrina social de la Iglesia es humanizadora de la propia teología y ayuda a enderezar con la realidad social de los hombres el pensamiento teológico. Defiende lo constitutivo del hombre en sociedad, que las ideologías tantas veces intentan arrasar, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, el tema del aborto, ¿no?, la incapacidad hoy en día casi legislativa, ¿no?, de tener derecho a morir naturalmente, el derecho a la libertad religiosa. Pues la doctrina social de la Iglesia endereza estas realidades precisamente ayudándonos a vivir. La doctrina social de la Iglesia está abierta al mundo, no es un corpus cerrado. Está abierta a las cuestiones nuevas del hombre de cada tiempo, porque también está abierto el corazón de Dios, el corazón de Cristo. La Iglesia no está encerrada en sí misma y por eso la doctrina social de la Iglesia es expresión de esa Iglesia en salida que nos invita el propio Papa Francisco. La doctrina social de la Iglesia se sitúa en el encuentro entre el Evangelio y la promoción del hombre. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues que podamos vivir como auténticos hombres, como auténticas comunidades. La doctrina social de la Iglesia no es una cuestión ajena al Evangelio. Cualquier problema de los hombres tiene respuesta en el Evangelio. Cualquier problema social tiene respuesta en el Evangelio. Cualquier dificultad de los tiempos tiene respuesta en el Evangelio. La única respuesta está en el Evangelio. Y ahí estará la doctrina social de la Iglesia a través de, especialmente de los papas, para ayudarnos a aterrizarla, a poder vivirla, a poder responderla en el ahora. Toda realidad humana tiene respuesta en Cristo. Por eso tiene identidad propia la doctrina social de la Iglesia. Era necesario que tuviese identidad propia, era necesario que llegase ese 1891, porque gracias a esta identidad propia que ahora tiene la doctrina social de la Iglesia y que antes estaba estaba ahí esperando, ¿no?, lo que era la vida de la Iglesia, la vida de los hombres, en eso que antes llamábamos la moral social, pero el hecho de que tenga ya identidad propia es un bien para los hombres. El carácter carismático es, por tanto, eminentemente parte de la doctrina social de la Iglesia. Decir doctrina social de la Iglesia es decir querigma, es decir que no hay nada en la vida de los hombres que no tenga su respuesta, que no quede iluminado y que no pueda ser promovido por el Evangelio, por Cristo. El querigma es el anuncio de la buena noticia y la doctrina social de la Iglesia ayuda en este anuncio de la vida nueva de los hombres. ¿Cómo hace este anuncio la doctrina social de la Iglesia? Pues lo hace en muchas ocasiones denunciando situaciones de injusticia, situaciones, ¿no?, como así nació, ¿no?, con la cuestión obrera, hemos dicho, la Rerum Novarum. Pero la denuncia siempre es expresión del anuncio. Y es, por tanto, el anuncio es denuncia, la denuncia es anuncio, es, por tanto, siempre un impulso a la acción social, un impulso a la acción verdaderamente humana.
es obligación de la Iglesia, y cada uno de nosotros como bautizados somos miembros de la Iglesia, es obligación de la Iglesia anunciar la verdad para el hombre, la verdad que es Cristo el Señor. Y por lo tanto es obligación de la Iglesia y de su doctrina social anunciar esta verdad también para la vida de los hombres en sociedad. Dios, que es comunidad de personas, nos enseña también a vivir en comunidad de personas. Y este anuncio revela la dignidad inviolable que todo hombre tiene y que desde ese ser hombre estamos llamados a construir, ¿no?, consolar, ayudar al resto de los hombres cuando la pierden, o cuando la sufren, o cuando está en peligro. Qué importante es la doctrina social de la Iglesia para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los hombres. Y es en este sentido, pues, donde también la doctrina social de la Iglesia, si es profundamente carismática, porque es auténtica teología, aunque después se particularice, ¿no? Y además, en el propio compendio de doctrina social de la Iglesia es interesante, ¿no?, que el primer capítulo está destinado y dirigido a qué es el hombre, ¿no?, el hombre en sí mismo, individuo, y ya después va aterrizando en todo lo que son los ámbitos de la vida de los hombres, empezando por su núcleo fundamental, que es la familia, hasta la cuestión más amplia, ¿no?, que serían las relaciones internacionales, ¿no?, entre los pueblos. Pero como la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, en el propio compendio expresa ese carácter eminentemente teológico y carismático. Y ahora me gustaría centrarme, y voy a tener que recortar para no... en lo que es la relación entre doctrina social de la Iglesia y, por tanto, evangelización. Porque cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, cuando enseñamos doctrina social de la Iglesia, cuando tenemos grupos en las parroquias, ¿no?, que muchos grupos estudian este libro o trabajan este libro, ¿no?, el DUCAT, ¿no?, el DOCAT, estamos evangelizando. No estamos, pues, enseñando simplemente teorías, sino estamos haciendo vida práctica, vida de iglesia, vida en comunidad. Permitidme que me centre un poquito en este aspecto. Han pasado varias décadas desde el Concilio Vaticano II, cuyo objetivo sigue estando muy vigente: ayudar a la Iglesia a acercarse a las nuevas realidades del mundo moderno en las que se jugaba y se sigue jugando el destino de las personas. Aquel objetivo, ¿no?, es entrar en diálogo con el mundo. La doctrina social de la Iglesia es un instrumento fundamental. No es casualidad, por tanto, que apareciese la doctrina social de la Iglesia a finales del siglo XIX, que décadas más tarde la Iglesia convocase este Santo Concilio, y que desde entonces los distintos papas, ya con San Pablo VI, hasta ahora el Papa Francisco, hayan tenido en la doctrina social de la Iglesia uno de los instrumentos fundamentales en la nueva evangelización. Es muy importante reconocer la contribución que la doctrina social de la Iglesia ha tenido en la evangelización y en lo que ahora se llama la nueva evangelización. Término acuñado por primera vez por San Pablo VI, nueva evangelización, pero que no es nueva porque sea algo distinto a la verdad de Cristo, sino es el mismo Cristo en la novedad de los tiempos actuales. Uno de los principales objetivos de aquel concilio era, por tanto, conservar la rica y tradición de la Iglesia, la experiencia en humanidad que tenía la Iglesia, pero aplicándola al hombre moderno, dando luz y respuesta al hombre moderno. La nueva evangelización va más allá de la mera implementación de nuevas técnicas, métodos evangelizadores o programas pastorales. La nueva evangelización es siempre nueva porque trae a Cristo, y Cristo hace todas las cosas nuevas. Cristo, origen y fin del hombre, hace que la humanidad siempre pueda ser nueva. Por eso la Iglesia, con el concilio y desde entonces, a través especialmente de la doctrina social de la Iglesia,
quiere entrar en el diálogo con el mundo en el que vive, decía Pablo VI, y quiere entrar en diálogo con el mundo en el que vive porque tiene algo que decirle al mundo, tenemos algo que decirle al mundo, tenemos un mensaje que dar, tenemos una comunicación que realizar, decía el Papa. En su encíclica Evangelii Nuntiandi, el Papa hablaba del objetivo de la evangelización como la actividad mediante la cual la Iglesia transforma a la humanidad desde dentro y la hace nueva. En otras palabras, sigue diciendo el Papa Pablo VI, la Iglesia anuncia mediante la evangelización. Y también nosotros, ahora, con la doctrina social de la Iglesia, anunciamos el Evangelio. Especialmente esclarecedor de aquel concilio es el documento Gaudium et Spes. En su número 22 se subraya cómo solo en Cristo el hombre es totalmente libre y capaz de alcanzar la plenitud de su propia humanidad. La meta del hombre no la descubre Cristo, el hombre perfecto. La auténtica realización humana, ese hombre beato, ese estar en movimiento, el hombre que es muy bueno pero está llamado a algo que es lo perfecto, lo santo, solo es posible gracias al Dios encarnado, gracias a Cristo. Es imposible alcanzar esta perfección del hombre y de los pueblos sin Dios. Tanto es así que el acto de la fe es en sí mismo, que el acto de fe en sí mismo no se opone ni puede oponerse al verdadero hombre y a la verdadera comunidad de hombres. Pues entonces sería algo inhumano, la fe estaría contra el hombre y eso no puede ser. Hay por tanto un entrelazamiento entre la fe y lo que soy, entre Dios y la experiencia del hombre, entre Dios y la experiencia de los pueblos. De hecho, decía Ratzinger en alguno de sus documentos, solo si la fe arroja luz sobre la experiencia humana y demuestra ser la respuesta a nuestras experiencias como hombres, hablar de la humanidad del hombre podrá tener sentido desde Dios y con Dios. Gaudium et Spes, en su número 14, habla de un concepto que es muy importante, que es interioritas. El ser humano es un ser de interioridad, de intimidad. Pero no solamente el ser humano en sí mismo, que lo es, como sujeto, ¿no?, como morada de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿no?, sujeto de conciencia, sino que también el hombre en relación, el hombre en sociedad, de alguna manera es morada, es presencia. Ahí tenemos la propia familia, el matrimonio, ¿no? Presencia de Dios. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia como ciencia teológica para aprender a vivir a la luz de la revelación en comunidad, en relación con los hombres, es una ciencia, es un instrumento de interioridad. Está relacionada con la contemplación. No en primer lugar con la acción, sino con la contemplación. Igual que la santidad personal repercute en los demás, la santidad o el bien vivir de los hombres, de acuerdo a esa comunidad de personas que es la Trinidad, ayudará a vivir bien a otros hombres, incluidas otras generaciones. En su comentario a la Gaudium et Spes, Ratzinger expone que en el artículo 22 de este documento conciliar, Cristo se presenta, como decía, como la verdadera respuesta a la cuestión del ser humano y por lo tanto a las cuestiones del verdadero humanismo y por tanto, decía Ratzinger, a las cuestiones del auténtico ateísmo, ¿no?, como respuesta, ¿no? Esta afirmación, para poder atender y responder al ateísmo, hace falta el verdadero humanismo, hace falta la fe, hace falta a Cristo. Esta afirmación contribuye a un punto clave en el desarrollo de la
la propia doctrina social, pasando la doctrina social, de centrarse en la cuestión social a centrarse en la cuestión del hombre en sociedad, que es distinto. La doctrina social empieza a ligarse a una teología cada vez más personalista, de alguna manera adquiere su cumbre con Juan Pablo II, donde a la luz de la persona divina y verdaderamente humana de Cristo, ¿no?, el Hijo del Padre, el hombre quiere reconocerse a sí mismo en el misterio de un nosotros que le precede, le sostiene y le atrae. Cristo, en su misión de revelar al mundo el rostro del amor de su Padre, revela la verdadera naturaleza de la existencia humana, convirtiéndose así en la respuesta tanto al hombre en sí mismo como en la respuesta de los hombres, de los pueblos. En lugar de dos aspectos distintos, aunque complementarios de la teología, Dios y el hombre, a partir de Gaudium Spes 22 y también de Gaudium Spes 14, ¿no?, ese sentido de intimidad, de interioridad, aparece un nuevo tipo de teología completamente cristocéntrica, y si cristocéntrica, completamente trinitaria. Una teología que incluye al hombre en el discurso sobre Dios por medio de Cristo, dice Ratzinger, manifestando así la unidad más profunda de la teología. Voy a seguir un poquito más adelante para no extenderme demasiado más. El ser del hombre es un ser para el otro. La dimensión del don es una dimensión esencial en la teología personalista. La dimensión del don es para el Papa decisiva para la verdad esencial y la profundidad del significado de lo que él llama la experiencia originaria del hombre. La experiencia de soledad, la experiencia de unidad y la experiencia de desnudez originaria. Esta dimensión del don nos da un nuevo criterio de comprensión y de interpretación de la verdad y del significado de la vida en comunidad. El hombre es la única criatura del mundo que el Creador ha querido por sí misma, pero la ha querido en el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en ese hagamos, en esa comunión de amor. Por lo tanto, el hombre es la única criatura del mundo que el Creador ha querido por sí misma para que se sienta amado por Dios, amando al prójimo como Dios le ama. El don de la existencia del hombre significa que su ser, llamado de la nada a la existencia, es fruto del amor eterno de Dios por cada uno de nosotros. Don es decir que soy amado de todo corazón, que mi existencia tiene sentido, pero que ese sentido pasa a través del otro, a través de mi hermano, a través del que tengo al lado. Es un sentido tangible, con rostro. Hay una razón amorosa que entreteje mi ser y que nos entreteje e interconecta a todos. En resumen, ya con esto sí termino y cojo otra vez Chesterton. La doctrina social de la Iglesia apareció casi cuando nació Chesterton, casi. Y no pienso que sea casualidad como nada de las cosas que nuestro buen Dios hace. La doctrina social de la Iglesia apareció con a raíz de un problema. Pero la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en un instrumento de anuncio del querigma y un auténtico instrumento de evangelización. Y es importante que tengamos esta consideración de la doctrina social de la Iglesia como instrumento de humanización, como auténtico instrumento del hombre verdadero que aparece a la luz de Cristo. Y es ahí donde Chesterton tiene todo el sentido. Abordó tantas cuestiones del hombre y de los hombres desde una perspectiva que va muy en consonancia, en total consonancia de hecho, con la doctrina social de la Iglesia. A lo largo de su vida y en muchas de sus obras, argumentó cómo la vida del hombre y de los hombres, a través de distintas temáticas, propiedad privada, justicia social, feminismo,
está dada por Dios, creada por Dios, para que pueda ejercerla en libertad, en aquello que define la dignidad del individuo. También Chesterton ayudó, junto a la doctrina social de la Iglesia, en esa nueva corriente que de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Nació, ¿no? De hombres y mujeres, el Concilio Vaticano II, los distintos papas, particularmente San Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora Papa Francisco, ¿no? Que ya lleva 2 encíclicas sociales, ¿no? Pues Chesterton también participó de esta corriente de gracia que la propia doctrina social de la Iglesia nos ha regalado a todos nosotros, resaltando esta obligación de contribuir al bien de la sociedad. Y Chesterton lo contribuyó con su capacidad intelectual, especialmente en la búsqueda de la justicia y también en la acción por esencial por los pobres. La idea de Chesterton resuena profundamente con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Todo su énfasis en el hombre, en su dignidad, en la responsabilidad social, se alinean con la enseñanza de la Iglesia. Las ideas de Chesterton y la doctrina social son, por tanto, muy relevantes en el contexto actual, donde se enfrentan desafíos sociales y económicos como la pobreza, la desigualdad, la justicia. La enseñanza de la Iglesia sobre el amor al prójimo, sobre la obligación de ayudar a los más necesitados, está en consonancia con esa enseñanza del gran maestro Chesterton. Sostengamos esta doctrina social de la Iglesia, ¿no? Vivamos la doctrina social de la Iglesia, aprendamos, y con la doctrina social de la Iglesia aprendamos a evangelizar con la misma, sabiendo que cuando decimos doctrina social de la Iglesia estamos diciendo querigma. Ellos dos, la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento de Chesterton, ofrecen una rica fuente de reflexión sobre la justicia, sobre el hombre, sobre el papel de los pueblos, sobre las relaciones nacionales e internacionales, porque construyendo, ¿no? Con tanto que hablaba Chesterton, ¿no? De la familia y de la relación de las comunidades locales, ¿no? Construyendo desde lo poco, llegamos a todo, a lo internacional. La enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, junto con la visión de Chesterton, nos recuerda que cada uno tiene un papel que desempeñar en la búsqueda del bien común y en el amor hacia el prójimo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿No se oye? ¿Ahora se oye más? Porque yo hablo más fuerte, pero esto... ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Miguel Ángel. Miguel Ángel. No, tengo muchas preguntas. Entonces, antes de aclarar una cosa, según usted, con la Red Renovarum empieza la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué había antes? Pregunto. Se ha hablado de moral social, no de moral. Sí. ¿Se recoge en algún texto? Sí, había muchos documentos, sobre todo desde la Revolución Industrial hubo muchos documentos magisteriales, pero como encíclicas y como algo específico, digamos como un corpus, de hecho se le llama la Carta Magna, ¿no? La Rerum Novarum, pues no existía. Existían pues homilías, discursos, algunas embajadas que iban, bueno, incluso gremiales que iban a Santa Sede, pues había pues palabras. Siempre ha habido doctrina, porque la doctrina no deja de ser la expresión de la experiencia viva de las personas y de los pueblos, de lo que es el Evangelio, ¿no? Lo que pasa es que doctrina sistematizada o concretada, pues apareció sobre todo, ya digo, la cuestión social. Antes lo había, pero como muy fragmentada. Esta fue como el primer gran documento, y además pues fue un documento que llevó varios años su redacción y hubo varios borradores, y es muy interesante todo lo que es la génesis de la Rerum Novarum, ¿eh? Y creo que también muy interesante pues esa cierta coincidencia, ¿no? Entre lo que es la vida, sobre todo vida adulta de Chesterton, y la gran explosión de la doctrina social de la Iglesia, porque aunque apareció en 1891, pero bueno, ahí
principios del siglo XX, sobre todo con la Primera Guerra Mundial, tuvo varios documentos, pero no fue hasta el 40º año, el año 20, donde no volvió como a explotar, ¿no? A revalorizarse, ¿no? Y otro matiz, ha dicho usted que no es una tercera vía, evidentemente no lo es, pero sí pudo servir de fundamento, de base, de principio inspirador de una posible tercera vía o de varias posibles terceras vías. A ver, El distributismo, por ejemplo, o distintos nombres. sí, pero una cosa es la aplicación práctica, ¿no? de cada persona o de cada conjunto de personas que, a la luz, ¿no? de lo que es la fe y la comprensión que ellos tienen también, ¿no? de cómo vivir esa fe, pues hacen. Y otra cosa es hacer de la teología en general y particularmente también de la doctrina social de la Iglesia como meramente como una especie de política social, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando los distintos papas dicen que la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía, es un modo de decir que algo así como tú puedes ser cristiano de izquierda o de derecha, pero al final lo importante es ser cristiano. Después habrá que matizar porque te defines de un modo u otro, pero ser cristiano no está relacionado con una idea o con un posicionamiento, ¿eh? Sí, con una moral. Sí, con una moral, exactamente. Sí, con una moral. Soy inglesa y disculpo mis errores con mi español. Estoy de acuerdo que el hombre es para perfeccionar, es correcto lo que he dicho, pero me interesa, hay un mensaje para todo el mundo en este momento, que ser perfecto significa tener un buen cuerpo, ser joven, tener fama, ser guapa. ¿Y cómo va a luchar la Iglesia contra esta mentalidad? Porque es muy difícil para los jóvenes en este momento que piensan que no pueden imaginar el día de su muerte, y tenemos que cambiar la mentalidad. La vida no es solamente entre 16 años y 40 años, que tenemos que vivir en el último día de nuestra vida, que incluso en nuestro último día de nuestra vida tenemos que vivir siempre. Y los jóvenes no pueden imaginar, no ven en las redes sociales, en el internet, una vida excepto una vida de juventud. Y para mí es el reto más importante de nuestra sociedad en este momento, de decir a todo el mundo que hay etapas de la vida, ¿sí? ¿No? Y no vivimos siempre en la adolescencia. Y lo digo porque en mi país, que es un poquito diferente a España, las personas mayores en mi país en este momento viven la vida como si fueran adolescentes. Es como todos los hombres con 80 años piensan que son Mick Jagger. Y no, por eso no tenemos ejemplos en nuestra sociedad de personas que viven como hay una película de existencialismo, ¿cómo se dice? De Ingmar Bergman, Seventh Seal en inglés, sobre un hombre que va a hacer una cosa buena antes de morir. Y yo creo que es una película muy importante para pensar que tenemos que pensar
pensar de este día. Yo quiero saber cómo la Iglesia va a luchar contra la mentalidad que tenemos, sufrimos en este momento. Buena pregunta, pero que respondo, ¿no? Al final, ya está, yo creo que la respuesta es santidad, es decir, conversión, santidad, es decir, ¿qué podemos decir para todas estas cosas? Pues vivir cada día, ¿no? Con esa tensión, con esa apertura, con ese deseo, ¿no? De acoger el don de la fe, ¿no? Como si fuese el último día de mi vida, ¿no? Y hacerlo vida e intentar, ¿no? Pues expresarlo, ¿no? Con ese ejercicio, ¿no? de amor a los demás y de servicio. La belleza, bueno, pasa en cierto sentido, pasa a la física, pero yo soy más hoy que ayer. También puedo ser menos, pero estoy hecho para ser más hoy que ayer. Y por lo tanto, bien vivida la vida, el auténtico bello es el que está agonizando, ¿no? Porque está al final, que es el comienzo de lo auténtico. Por lo tanto, yo creo que al fin, ser santo, ¿no? Es decir, yo cómo respondería esto, pues viviendo esa santidad, que esa santidad es esa felicidad, que es ese sentido, esos ojos luminosos que hace que tú veas a alguien y dices, yo quiero estar con esa persona, ¿no? Yo quiero ir a dar un paseo, quiero tomar un café contigo, quiero ser tu amigo, ¿no? Es decir, hay algo que emana de ti que te hace atractivo, o que emana de esta familia, o que emana de esta comunidad. Mira cómo vivían, ¿no? Mirad cómo vivían, y dice, yo quiero estar ahí, yo quiero ser como ellos. No hay muchas más fórmulas, ¿no? Pero bueno, que es difícil de responder. Hay una... Que lo que ha planteado es que es una tesis magistral, porque realmente lo que todos buscaríamos, ¿qué queremos de esta sociedad que realmente nos encontramos? Una sociedad tan difusa, tan diversa, tan de moda lo diverso, en la que realmente yo creo que la gente tiene que volver a su interior, a su interioridad. Sí, pero para volver a la interioridad, y en cierto momento lo he intentado expresar y me salto un montón de párrafos, pero bueno, para volver a la interioridad hace falta la comunidad. Es decir, la verdadera interioridad, la auténtica contemplación no es nirvana, no es autoconcentración, ¿no? La auténtica contemplación es relación, es adoración. Por lo tanto, para poder yo volver a mí, yo te necesito a ti, por eso existes tú, para que en ti pueda encontrar yo mi yo. Y en ese nosotros, ¿no? Es donde se juega pues todo el sentido de la doctrina social de la Iglesia y de personas como Chesterton, que nos enseñan a vivir como auténticos hombres en comunidad, en relación con otros. Para llegar a lo más profundo de mi corazón, tengo un camino, y ese camino se llama tú. Ese es el camino para mí. Quizá esta es una de las fórmulas que entiendo yo que puede hacer ver a los jóvenes la belleza del Señor, porque muchas veces se les nutre muchas ideologías, imágenes falsarias. Los jóvenes necesitan, y lo que necesito yo, lo que necesitará usted y todo, que es un buen amigo. Es decir, alguien, es decir, al final, ¿qué es lo que te lleva a la fe? ¿Qué es lo que te lleva a la Iglesia? Que hay alguien que está ahí por encima de todo y a pesar de mi historia. Y cuando